Buenas tardes, vamos a empezar el capítulo de sistema nervioso y en esta ocasión vamos a ver el tema de síndromes neurológicos. Primero vamos a recordar un poco la organización del sistema nervioso, que básicamente está dividido en dos grandes partes: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central, que es el centro regulador más importante de todas las funciones corporales, y el sistema nervioso periférico, que sirve de conexión entre el sistema nervioso central y los eferentes externos. El sistema nervioso central a su vez está formado por el encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico podemos dividirlo en el sistema nervioso periférico somático y en el autónomo. En el sistema nervioso central, el encéfalo a su vez está compuesto por el cerebro, el cerebelo, el tronco encefálico, y el tronco encefálico que tiene las estructuras de mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. En el sistema nervioso periférico, la parte somática, que está formada por los nervios, que pueden ser los espinales, que son 31 nervios, y los raquídeos, que son 12. Y a su vez pueden ser motores y sensitivos, y el sistema autónomo, que puede dividirse en simpático y parasimpático. El sistema nervioso central, como hemos dicho, está formado por lo que es el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo a su vez está formado por todo lo que es el cerebro y las estructuras internas, el mesencéfalo, el puente o protuberancia y el bulbo raquídeo, y el cerebelo también como parte del encéfalo. La médula, que tiene sus segmentos cervicales, torácico, lumbar y sacro. A nivel del encéfalo vamos a tener los componentes más importantes, son el cerebro, el cerebelo, las estructuras centrales del cerebro que componen el diencéfalo. Ya en el cerebro mismo, además, hay otras estructuras que son, por ejemplo, estas de conexión, que es el cuerpo calloso, las cavidades ventriculares, que van a tener el líquido cefalorraquídeo por el que circula, y el diencéfalo, que tiene en su interior el área del tálamo, el hipotálamo, y también vamos a ver estructuras de sustancia gris, que son los ganglios basales, ya en el interior del cerebro. Entonces, ¿qué funciones tienen cada una de las partes del sistema nervioso central? La corteza cerebral, que básicamente es la encargada de controlar las funciones superiores, regular, y a la que le llegan los estímulos y la que parten los estímulos voluntarios. Después está el cerebelo, que es un centro de coordinación e integración. Va a referir aferencias de tanto del cerebro como de las otras estructuras diencefálicas. El tálamo, los ganglios de la base, son estaciones intermedias que también sirven de asociación, y el hipotálamo, que va a controlar las funciones vegetativas, ingesta, temperatura, emociones, etc. Y hay un área cortical especial, que es parte de la corteza cerebral, que es el hipocampo y el sistema límbico, que son sedes más importantes del aprendizaje, la memoria, las emociones. Si nosotros vemos con detalle el cerebro, bueno, está formado por una parte que es la corteza cerebral y otra que es la sustancia blanca cerebral. La corteza está dividida en lóbulos. Tenemos el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital. Está el lóbulo temporal, y que si se separa por la cisura silviana vamos a tener áreas específicas, que son la amígdala, el hipocampo, ¿ya? Y la corteza límbica, que son parte de, como les decía, este sistema de regulación de las emociones, pero son parte de la corteza. Y si se ven las funciones de cada lóbulo, si bien son áreas extensas y muchas de ellas están relacionadas con la asociación, pues van a tener algunas funciones específicas. Por ejemplo, el lóbulo frontal está relacionado con los movimientos voluntarios, pero también con las funciones cerebrales superiores, como el razonamiento, el pensamiento abstracto, la tolerancia, la inhibición, etc. El lóbulo temporal está relacionada
con los estímulos auditivos, pero también tienen áreas del ánimo, de la memoria y del equilibrio. Y el lobo parietal con la parte sensitiva, sensibilidad táctil, los sentidos gustativos, olfatorios y auditivos, la sensibilidad principalmente al dolor, la presión y la temperatura, y el occipital que tiene áreas principalmente relacionadas con la vida. Esta distribución de áreas fue dada por Broca hace mucho tiempo y más o menos pueden mapear la corteza cerebral de este modo. Vamos a tener un área extensa que es el área prefrontal, que son las áreas asociativas y relacionadas, como les decía, con las funciones motoras superiores. El área premotora, que es un área que está delante del área motora y es un área igualmente de asociativa y que coordina con el área motora. La corteza motora primaria, que es o área motora 4 también se llama, de la que parten la vía motora voluntaria. Está la circunvolución central y detrás de la circunvolución central, siendo parte del lóbulo parietal, está la corteza o el área somatosensorial primaria, ya a la que llegan los estímulos sensitivos primarios. Tiene una área asociativa igual detrás, que es la área somatosensorial secundaria o asociativa. Aquí también hay una área específica del sabor. Y el lóbulo temporal, que va a tener principalmente el área auditiva primaria y un área asociativa auditiva. Ya en la entrecruzada entre el lóbulo temporal y el lóbulo parietal existe una gran área que es el área de la comprensión del lenguaje o el área de Wernicke. Y en la parte occipital vamos a tener el área visual con un área visual primaria y un área visual secundaria. También hay que recordar que en la base del lóbulo frontal existe un área motora, que es el área de Broca o el área del lenguaje, y que es área motora del lenguaje. Si bien hay grandes áreas del cerebro que no están determinadas su función, pues son áreas de asociación. En realidad no se sabe específicamente, pero se cree que son áreas de asociación y a veces son áreas en las que no existe una representación tan clara de función como en estas, pero se sabe que pueden participar en muchas otras funciones. Vamos a ver ahora las principales alteraciones de las áreas cerebrales. Entonces vamos a ver primero la vía motora. La vía motora principal o vía piramidal o cerebroespinal es la vía que se dedica al movimiento voluntario puro. Esta vía trabaja en conjunto con otra vía secundaria o cerebros que conecta el cerebro con el cerebelo, y conecta con las otras áreas más inferiores, y es que ayuda a coordinar los movimientos. Y finalmente están unas vías subcorticales que van a conectar los ganglios basales entre sí con otras estructuras espinales y también con la corteza, para dar también más coordinación y finura al movimiento. Entonces, como vías motoras vamos a tener la vía motora principal o córtico-espinal o piramidal, la vía motora secundaria, cerebroespinal y las vías subcorticales. Todas estas vías, cerebroespinal y subcorticales, que conectan las estructuras de los ganglios basales con la corteza y con la médula, se van a llamar extrapiramidales. Entonces, tenemos una vía motora piramidal o principal y una vía motora secundaria, que puede ser de dos tipos, extrapiramidal. La vía motora primaria o la vía piramidal o el sistema piramidal es la que controla el movimiento voluntario. Y es una vía cruzada, controla el movimiento voluntario contralateral. Es responsable del inicio del acto voluntario y permite movimientos circunscritos y de gran precisión. Se va a originar en el área motora 4, que tiene esta distribución como es el homúnculo, donde las áreas de movimientos precisos van a estar grandemente representadas como la cara, la lengua, el pulgar, y menor representada las piernas, el pie. De esta área motora 4, donde están ubicados los cuerpos neuronales de las motoneuronas piramidales, que son unas motoneuronas muy grandes,
¿ya? Van a partir sus prolongaciones o axones y van a formar la vía o el haz piramidal, que va a descender de la corteza formando el brazo posterior de la cápsula interna. Van a descender a través en el pedúnculo cerebral, van a formar, o en el mesencéfalo, en la parte anterior, van a formar la parte basilar de la protuberancia y en el bulbo van a formar una pirámide vulvar, donde el 80% de las fibras se entrecruzan y un 20% siguen en forma directa. Por eso es que la vía es contralateral, porque hay este entrecruzamiento. Se entrecruzan y después van produciendo una unión con el asta anterior de la médula para formar la segunda, donde parte la segunda neurona de la vía motora o la motoneurona inferior. Hay que recordar que esta vía motora que parte de la corteza es una vía inhibitoria, es decir, manda un estímulo inhibitorio a la motoneurona inferior para regular, para programar el movimiento. Entonces, si lo vemos a ver nuevamente, la vía motora voluntaria parte de las células o las neuronas piramidales en el área motora 4. Los axones de esta neurona van a formar el haz piramidal que desciende a través de del cerebro formando la cápsula interna, que es ese haz de sustancia blanca que rodea al tálamo, y después se va a colocarse en el mesencéfalo, en la porción basilar de la protuberancia, y finalmente va a formar las pirámides vulvales, donde van a entrecruzarse. En la parte inferior, en el bulbo, se van a entrecruzar y van a formar el haz córtico-espinal o piramidal cruzado y una parte muy pequeña de las fibras que se va a convertir en el haz directo. El haz cruzado y las directas van a formar sinapsis con la motoneurona anterior que está en el asta anterior de la médula, de donde parte la vía motora secundaria o la vía de la motoneurona inferior. Entonces, todo este trayecto grande corresponde a la vía piramidal y es la principal vía motora. La lesión de esta vía piramidal en cualquier parte de su trayecto se va a denominar síndrome de la primera neurona, síndrome piramidal o en ocasiones piramidalismo, ¿ya? Y puede estar afectada en cualquier punto de su recorrido hasta llegar al asta anterior de la médula y va a producir síntomas como lesiones cerebrales. Vamos a tener causas congénitas, alteraciones cerebrales del desarrollo, por ejemplo, una esquistoencefalia, una microcefalia, o adquiridas. Dentro de las adquiridas están las lesiones de trauma de cráneo, por ejemplo, una hemorragia, una lesión vascular, una ruptura de un vaso, de un aneurisma, una isquemia cerebral, un tumor, una lesión compresiva, cualquier cosa que pueda afectar al área motora principal. El síndrome piramidal, que son los síntomas y signos que se producen por la lesión de la vía piramidal o síndrome también de la motoneurona superior, se va a caracterizar por los siguientes síntomas. Primero, va a tener una paresia o plegia, ya, paresia que es una debilidad en el movimiento y una plegia es una ausencia del movimiento que va a abarcar a muchos músculos, es decir, abarca un área extensa de músculos. Va a tener espasticidad, va a haber hiperreflexia o aumento de los reflejos osteotendinosos. Esto va a generar clonus patológico. El clonus es un movimiento persistente oscilatorio que se produce al estiramiento de una articulación, generalmente el tobillo. Va a tener reflejo plantar patológico que se le conoce como el signo de Babinski. Va a tener reflejo cutáneo abdominal abolido y básicamente no va a haber atrofia muscular inicial. Ya es una manifestación más tardía por el desuso.
Una de las cosas más llamativas es la parálisis. Hay afección de todos los movimientos, principalmente los movimientos finos y voluntarios. Ya va a producir una debilidad en los movimientos globales y principalmente en las extremidades inferiores se va a manifestar en los músculos antigravitatorios. Según el sitio de la lesión va a producir o una hemiparesia o hemiplegia, una cuadriplegia o una monoplegia, más raro. Por ejemplo, las lesiones que están en el cerebro y que comprometen a la parte central de la cápsula interna, cuando ya se ha formado el haz, van a producir una hemiplegia simétrica, tanto compromiso de ambas extremidades, igual superiores e inferiores. Pero si la lesión es en corteza, pues puede producir una afección mayor del brazo, por ejemplo, o de la mano, que son áreas más representativas. Si la lesión se produce en el tronco encefálico, usualmente en este segmento pueden acompañarse de compromiso de otros pares craneales. Es decir, va a haber un compromiso simétrico de las extremidades, pero a la vez va a haber compromiso de pares craneales y esto se llama síndrome alterno. En cualquier trayecto de la lesión en el tronco encefálico se va a acompañar de compromiso de un par craneal. Y a nivel medular, pues se va a acompañar con compromiso también muy probable de la motoneurona inferior. La característica es que el paciente que tiene una lesión piramidal va a desarrollar una parálisis con espasticidad y generalmente en las extremidades inferiores va a ser una parálisis de los músculos antigravitatorios y en las superiores va a ser una flexión, rotación interna y de la mano. Ya puede manifestarse precozmente desde niños y ahí vamos a tener el patrón característico de rotación y flexión de las extremidades con la postura en tijera de las extremidades inferiores. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se pierde esa acción inhibitoria que ejerce la vía piramidal, las neuronas piramidales, y esto genera un desbalance entre los impulsos excitatorios que manda la motoneurona inferior y los inhibitorios que mandan la motoneurona superior, y esto va a tener consecuencias. Las consecuencias inmediatas es la que hemos hablado, la más importante, la parálisis de los músculos voluntarios, principalmente grupos musculares amplios, antigravitatorios, y esto puede crear una inmovilización, un acortamiento, contracturas. Y las consecuencias más diferidas a veces va a generar cambios en la actividad medular. Si no hay ese estímulo inhibitorio, van a predominar los estímulos excitatorios y ahí se manifiesta la espasticidad que contribuye a este patrón de contracturas. ¿Ya? Y además, esta falta de inhibición va a generar otras manifestaciones de actividad medular, que es lo que hemos visto con la hiperreflexia, con el clonus y con el signo de Babinski. La otra parte de control motor es el sistema extrapiramidal. Que hemos visto es un conjunto de vías y centros que también van a intervenir en el control motor. Básicamente está formado por una serie de conexiones que involucran a los ganglios basales, ¿ya? Que son acúmulos de sustancia gris en el centro del cerebro, y sus conexiones entre ellos y con otras estructuras cerebrales. Los ganglios basales, que son parte del sistema extrapiramidal, son el núcleo estriado, que está formado por el putamen y el caudado, el globo pálido, la sustancia negra y el núcleo subtalámico. Los vemos en un corte, ahí está. Los ganglios basales son, como les decía, acúmulos de sustancia gris en la parte interna del cerebro, y vamos a tener el cuerpo estriado o el núcleo estriado, que es un acúmulo en esta área y que tiene dos partes, el caudado y el putamen. Vamos a tener el globo pálido, el núcleo subtalámico y la sustancia negra. Todos estos están conectados, interconectados entre sí y también conectados con la corteza, con el cerebelo y con algunos núcleos
del tronco cerebral. Estas interconexiones son las que permiten regular el inicio, la amplitud y la rapidez de los movimientos. ¿Ya? Generan circuitos que prácticamente participan en cada uno de los movimientos. Entonces, podemos tener déficits motores, bradicinesia, cinesia, pérdida del reflejo y también déficits posturales, que vamos a ver más adelante. Entonces, si nosotros volvemos a verlo, el sistema extrapiramidal está formado por los núcleos grises corticales, estos, aquí está el núcleo caudado, el tálamo, que es parte también, el putamen, el globus pallidus, la sustancia negra y el núcleo subtalámico, todos conectados entre sí, como les digo, en estructuras varias. También son parte del sistema extrapiramidal la formación reticular, el núcleo rojo, algunas vías medulares descendentes que van a conectarse con otros núcleos en el tronco, como la vía vestíbulo-espinal, la rubroespinal, la tectoespinal, la retículo espinal, que si bien no son parte de los ganglios basales, tienen conexiones. Y las conexiones son conexiones, pues, muchas veces complejas de inhibición y excitación y que secretan una serie de neurotransmisores que van a ir regulando estas funciones. Entonces, así un esquema muy general. La corteza cerebral va a generar un estímulo positivo excitatorio a través de secreción de neurotransmisores glutamato que van a afectar al núcleo caudado y al putamen, y estos a la vez van a secretar neurotransmisor GABA inhibitorio que va a activar a la sustancia interna del globo pálido y la porción reticular de la sustancia negra, que a su vez va a tener una conexión con el núcleo ventral anterior del tálamo y le genera un estímulo negativo para que nuevamente retorne a la corteza frontal, en este caso, para darle esta regulación a los movimientos. Y también la sustancia negra que secreta dopamina, que resulta un estímulo positivo, estimulante sobre el núcleo caudado del putamen. Las conexiones son varias y los neurotransmisores que participan también son varios, pero entre los más importantes está la dopamina, el GABA, el glutamato, la noradrenalina. Se conoce como síndrome extrapiramidal cualquier afección de los ganglios basales y sus conexiones. Ya, como han visto, son varias y cualquier afección de estos van a producir un síntoma diferente. Las disfunciones podemos traducirlas en 3 tipos de alteraciones: trastornos del movimiento, trastornos del tono y trastornos de la postura. Trastornos del movimiento van a incluir un grupo grande de enfermedades caracterizadas por exceso de movimientos, o sea, la presencia de movimientos anormales e involuntarios, o en ocasiones una pobreza o lentitud de estos. Ya varias enfermedades neurológicas y algunos efectos de fármacos pueden producir estos trastornos del movimiento y están relacionados con la afección de cualquiera de estos ganglios basales y conexiones. Uno de los síndromes más importantes es el síndrome rígido aquinético. En este rígido aquinético, como su nombre dice, va a haber una rigidez y una falta de movimiento. Acinético significa falta de movimiento. Entonces, clínicamente se va a caracterizar por rigidez muscular. Va a haber una rigidez, un aumento del tono. Vamos a ver más adelante qué se entiende por rigidez. Va a haber una acinesia, una hipocinesia o una bradicinesia, que se refiere a una ausencia, una disminución o una lentitud en los movimientos. Y va a haber una alteración en los reflejos posturales, es decir, el paciente le cuesta mantener una posición. Este síndrome rígido aquinético es el típico que acompaña a la enfermedad de Parkinson, que vamos a ver más adelante. Entonces, al paciente le cuesta mantener una postura, sobre todo una erguida, tiende a balancearse, a caerse. Hay una lentitud o una ausencia de movimientos y hay una rigidez muscular que empeora los reflejos posturales. El otro grupo de alteraciones del movimiento son las que se llaman disquinesia. Entre estas están el temblor,
la corea, el balismo, los mioclonos y los tics. Las distonías en realidad corresponden más a alteraciones del tono. Vamos a ver más adelante. ¿Ya? Las disquinesias incluyen el temblor, la corea, el balismo, el mioclonios y el tic. Todos estos están relacionados con alteraciones en las conexiones. Como les decía, la corea está relacionada más con alteraciones a nivel del putamen. La atetosis, que es una variante de corea, está relacionada con el globus pálido en la parte interna y externa. El balismo con el núcleo subtalámico. Y el parkinsonismo, en este caso el síndrome rígido akinético con la sustancia negra. Y obviamente es todas sus conexiones a nivel cortical. El temblor. El temblor es un movimiento rítmico, oscilante, involuntario de una parte del cuerpo que está producida por una contractura alternante de los músculos tanto agonistas y antagonistas al mismo tiempo. Hay tres tipos de temblores, el de reposo, el postural y el de intención. El temblor de reposo o estático se aparece cuando la extremidad está en reposo y disminuyen o desaparecen cuando existe un movimiento voluntario. Es un temblor fino y es el típico del Parkinson, como que contara monedas, y tiene una frecuencia de más o menos 5 oscilaciones por segundo. El temblor postural o de acción aparecen cuando la parte afectada mantiene una postura activa, por ejemplo, mantener las manos levantadas. Este es un ejemplo, es el temblor rápido y fino que aparece asociado a algunas enfermedades como el hipertiroidismo, los temblores en la ansiedad hiperactiva y el temblor fisiológico, el esencial benigno, que es un temblor que es hereditario y no está asociado a ninguna lesión, pero que aparece con una postura. Y por último, el temblor de intención, que no aparece ni en reposo, pero aparece en la actividad y usualmente empeora cuando el paciente va al objetivo del movimiento, como por ejemplo tomar un objeto. Este grupo de temblores corresponden a alteraciones cerebelosas, ¿ya? Y es más que todo una alteración en la metría. La corea o corea es un tipo de alteración de movimiento en el cual hay sacudidas musculares rápidas e irregulares, involuntarias de cualquier parte del cuerpo, principalmente segmentos distales. Solo aparece durante la vigilia y puede verse incrementada por estrés, por ansiedad y afecta a grandes grupos musculares. Usualmente estos movimientos interrumpen los movimientos normales y hacen que la actividad motora sea como desordenada, como que el paciente estuviera bailando. A diferencia de los tics, no tienen un patrón, sino tienen movimientos diferentes. Pueden afectar la cara, la cabeza, el antebrazo y las manos, y varias causas producen corea, todas relacionadas con la afección de los ganglios basales. Y una de las más frecuentes es la corea de Sydenham, que la hemos nombrado, que aparece asociada a la fiebre reumática. ¿Ya? La fiebre reumática que se produce por una reacción del estrés. Entonces aquí vamos a ver un paciente. El paciente está acostado y ahí observen. Movimientos rápidos, sin un patrón claro, oscilantes, distales de extremidades, a veces en la cara también los tienen, y no son controlables. Acompañan al movimiento voluntario y lo interrumpen. El niño, de hecho, tiene una corea de Sydenham. Puede ser una corea de solo la mitad del cuerpo o a veces afecta a las 4 extremidades, como les decía, también la cara.
Desaparece cuando el niño está en sueño, pero se intensifica cuando quiere hacer un movimiento voluntario o alguna situación de estrés y ansiedad. Ojo, él no lo está haciendo a propósito, él quiere poner su pierna pero no puede. Rivalismo. El valismo es otro movimiento anormal, variante de la coria, pero la diferencia es que puede afectar solamente a una mitad, hacer un hemivalismo, una mitad de cuerpo o una extremidad, y es un movimiento brusco, torpe, no tiene este patrón tan ondulante como la coria. El valismo es producido por una afección del núcleo subtalámico. 5 miligramos como ven, intramuscular cada 8 horas. Movimientos ¿sí? Más. Haloperidol intramuscular 5 miligramos y cada 8 horas. ¿No? IM, ¿sí? Más torpes. IM. 5 miligramos. IM cada 8 horas. De segmentos más grandes del cuerpo. Las mioclonías. Son varias, por eso hablamos de mioclonías. La mioclonía o mioclonías son contracturas musculares breves y repetidas, secundarias a una descarga neuronal. Estas pueden ser origen cerebral o también extracerebral. Va a producir una interrupción en la contractura muscular voluntaria y a veces puede que en lugar de que sea un movimiento voluntario normal, genere una pérdida como del tono y eso se llama mioclonía negativa. Las mioclonías, estas contracturas, a la vez pueden ser de distintos tipos, pueden ser espontáneas, reflejas o de acción. Las espontáneas son las que aparecen sin previar una causa. Está sentada la persona y aparece un salto, una mioclonía. Las reflejas son aquellas que aparecen ante estímulos reflejos, como por ejemplo un ruido fuerte, un susto, uno puede tener una mioclonía, un salto. Y las de acción, cuando se producen por hacer alguna actividad o alguna postura específica. Aquí vamos a ver una mioclonía que en este caso del paciente representa una mioclonía de origen cerebral. Son movimientos bruscos de contracturas rápidas y repetidas. Podría uno calificar en él las mioclonías espontáneas, aparecen sin nada y dentro de estas hay que diferenciar si son cerebrales o extracerebrales. El otro grupo de alteraciones extrapiramidales son las alteraciones del tono. Y usualmente lo que ocurre es un aumento en el tono. A este aumento del tono se llama rigidez. Y la rigidez lo que va a producir es una resistencia al desplazamiento pasivo de un segmento corporal. Si uno quiere mover la mano del paciente, va a sentir una resistencia. Y característicamente lo que aparece es el fenómeno de la rueda dental. Al extender pasivamente el miembro superior, se va a encontrar una resistencia al estiramiento que hace que la hipertonía pueda ser vencida, ya en forma intermitente como escalones, como es una rueda de engranaje. Suelta y uno vuelve a quedar en la posición. Además, esto está producido, esta rueda dentada, por la rigidez asociada a el temblor. Entonces, da esa impresión de que estuviéramos moviendo la mano sobre una rueda con engranajes. Ya este es un síntoma característico, es un fenómeno característico de la enfermedad de Parkinson y traduce rigidez. Alteración en la postura. El más importante es la distonía. Es un trastorno en el movimiento y la postura caracterizado por una contractura muscular sostenida o intermitente que causa posturas, movimientos anormales o ambos y a menudo repetitivos. Por eso en algunos
Algunos textos lo clasifican como parte de las disquinesias y en otro como parte de trastornos de la postura, ¿no? Básicamente, la distonía es esa manifestación que puede aparecer eh, durante durante la actividad motora voluntaria, durante el movimiento, o producir una postura sostenida, ¿ya? El movimiento voluntario empeora esta postura anormal. Entonces eso hace que también se pueda calificar como un movimiento anormal. Las distonías pueden aparecer en distintos segmentos corporales, pueden ser segmentarias de áreas musculares o a veces ser distonías generalizadas. Y las causas son diversas, usualmente asociadas a una disfunción de los ganglios de la base severa. Aquí tenemos, por ejemplo, una distonía segmentaria, una distonía cervical. ¿Ah? La paciente tiene solamente compromiso del área de la musculatura cervical. Lo vemos en cámara lenta. De la musculatura cervical. Que cuando hace un movimiento voluntario es más intensa, pero en una postura definida también está presente esta rigidez, esta hipertonía. Y pueden ser también mucho más incapacitantes y ser generalizadas en el paciente, que tiene una distonía de todos los músculos axiales de la columna, cervicales, además de las extremidades, y que le generan esta postura normal e incluso los movimientos anormales. Einer Bewegung, die Sie machen, dass Sie etwas besser in die Aufrichtung kommen? Nur mit Kraft. Al movimiento voluntario empeora y puede ser muy discapacitante. Nach vorne bekommst du. Geht immer so nach rechts hinten.
Bien, para resumir, diferenciando las enfermedades de la motoneurona superior con la de las manifestaciones extrapiramidales, de la vía piramidal y de la extrapiramidal. Entonces hay que recordar que la vía piramidal parte en la motoneurona superior y es una vía inhibitoria y es una vía motora principal del movimiento voluntario. Es una vía descendente. Entonces, la lesión de la vía motora va a producir el síndrome piramidal de la motoneurona superior o de la motoneurona superior, que se va a caracterizar por parálisis o paresia, espasticidad, hiperreflexia y el signo de Babinski. ¿Ya? Ahora, la vía motora también cuenta con otra vía que es la extrapiramidal, principalmente formada por los ganglios basales, sus conexiones y el cerebelo. La lesión en los ganglios basales y sus conexiones va a producir el síndrome extrapiramidal, que se va a caracterizar por rigidez, va a tener los reflejos normales, pero puede tener también movimientos anormales. Estas son las tres características del síndrome extrapiramidal. Y si nosotros queremos diferenciar la espasticidad, que es igual un tipo de hipertonía, con la rigidez, hay algunas características que nos van a ayudar. Por ejemplo, la espasticidad, que va a ser siempre de origen piramidal, en cambio la rigidez es una hipertonía de origen extrapiramidal. En la espasticidad va a haber principalmente compromiso de músculos agonistas, en cambio la rigidez se comprometen ambos, agonistas y antagonistas. La espasticidad aumenta con el movimiento activo, la rigidez aumenta con el reposo, pero el movimiento activo también desencadena posturas anormales. Afecta principalmente a la musculatura distal, la espasticidad, en cambio la rigidez afecta a la musculatura proximal. La espasticidad va a producir el signo de la navaja, que cuando está aumentada la contracción y después suelta, en cambio la rigidez produce el de la rueda dentada, que es eso, como que hay un freno en cada movimiento. La espasticidad va a estar acompañada siempre del hiperreflexio osteotendinosa porque es lesión piramidal. En cambio, la rigidez no tiene hiperreflexia, los reflejos son normales. Entonces, cuando vemos un paciente con hipertonía, con aumento del tono, es importante hacer esta diferenciación. Bien, hemos visto la lesión de la motoneurona superior, vía piramidal, y ahora vamos a ver la motoneurona inferior. Una vez que la motoneurona superior hace su conexión con el asta anterior de la médula, aquí está la segunda neurona de la vía motora, que es la motoneurona inferior o motoneurona somática. Ahí también hay una serie de conexiones medulares con otras áreas nucleares medulares, pero esta vía, una vez que su cuerpo está en el asta anterior, sale y emerge y va formando, junto con la otra rama sensitiva y su ganglio, va a formar la raíz espinal. La raíz espinal emerge del agujero espinal y de ahí va a formar el nervio motor. Y el nervio motor va a terminar en la unión neuromuscular y ahí va a formar esta unión neuromuscular y de ahí va a ser su efector el músculo esquelético. Entonces, la vía de la motoneurona inferior podemos decir que parte en el asta anterior de la médula y va a terminar en la unión neuromuscular, la unión con el músculo. De ahí que el músculo esquelético también constituye parte del sistema nervioso y hay patología solamente muscular o solo de la unión neuromuscular. Entonces, ¿qué ocurre si se lesiona la motoneurona inferior? Se puede lesionar igual en cualquier parte de su trayecto, ya sea a nivel de la asta anterior de la médula, de su cuerpo, o ya sea su axón que va a formar la raíz y el nervio motor. Entonces, en cualquier parte de su trayecto puede lesionarse. Si hay una lesión de la vía neuronal inferior o motoneurona inferior, lo que se va a producir es una pérdida del estímulo
inhibitorio o excitatorio hacia el músculo. Por lo tanto, se va a producir una paresia o una plegia igualmente. En este caso, la distribución es diferente, puede afectar a menos músculos, no a áreas extensas como en la lesión piramidal, porque si es una raíz puede ser solo incluso una extremidad o puede ser una parte de la extremidad distal o proximal. Aquí va a haber hipotonía o flacidez, porque no hay este estímulo excitatorio medular, no llega nada, se pierde la conexión, entonces va a haber hipotonía. Va a haber una atrofia muscular precoz, es uno de los signos más característicos. Precozmente hay una atrofia muscular. Va a haber hiporreflexia o arreflexia, por lo mismo, porque no hay conexión neuronal con el músculo. Puede haber fasciculaciones o contracturas del músculo, fibrilaciones. No hay clonus, no hay signo de Babinski, no hay sincinencias. Y puede haber con el tiempo estas alteraciones posturales propias de la atrofia y de la debilidad muscular. Entonces, las causas de la lesión de la motoneurona inferior están principalmente relacionadas con las lesiones de los nervios periféricos, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Y cómo diferenciamos la lesión de una motoneurona superior con una inferior? Básicamente el tono muscular en la superior siempre va a haber hipertonía, en la inferior va a haber atonía o hipotonía. En la superior, en el trofismo, no hay atrofia, pero la inferior va a tener inicialmente una atrofia importante. Los reflejos en la superior va a haber hiperreflexia y en la inferior arreflexia. Y la motilidad en la superior va a haber un compromiso, una parálisis, una paresia de amplios grupos musculares. En cambio, de la inferior van a ser solo algunos grupos musculares. Otro síndrome neurológico es el síndrome cerebeloso, que va a afectar obviamente al cerebelo. El cerebelo tiene una función de coordinación. Igualmente participa en el movimiento, dándole la capacidad de precisión, de metría al movimiento y está interconectado con distintas áreas cerebrales, con la corteza, con los ganglios de la base, con las vías inferiores. Entonces, si hay una lesión en el cerebelo, vamos a tener característicamente lo que se llama un síndrome cerebeloso. ¿Y por qué se va a caracterizar? Va a presentar hipotonía, pérdida del tono, disminución del tono, incoordinación de los movimientos voluntarios. El paciente cuando quiera realizar una acción va a tener un movimiento incoordinado y esto afecta a todos los grupos musculares. Esto en la marcha se va a traducir en ataxia de la marcha y desequilibrio. Vamos a ver qué es la ataxia de la marcha. Va a haber un temblor de intención, que es el temblor cuando quiere coger un objeto y usualmente aparece al momento de llegar al objetivo del movimiento y va a tener alteración en los movimientos oculares, nistagmus principalmente. Ahora, el cerebelo tiene dos partes, los hemisferios y la parte central que se llama vérmix. Entonces el vérmix, su afección puede dar un tipo de clínica y la afección del hemisferio cerebeloso puede dar otro tipo de clínica. El síndrome cerebeloso vermiano, por ejemplo, que solo afecta a la parte central del cerebelo, va a caracterizarse principalmente por ataxia. La ataxia va a ser el síntoma más llamativo del síndrome vermiano y ataxia de todos los músculos del tronco. Y la hipotonía. Casi las extremidades no van a tener tanta afección, es decir, no va a haber tanto temblor, más es ataxia, hipotonía y disartria, una alteración en el habla. En cambio, el síndrome cerebeloso que afecta a los hemisferios va a tener mucha alteración en las extremidades, entonces va a tener temblor de intención, va a tener dismetría, es decir, la dificultad en darle la medición, ya la precisión al movimiento, y esto se va a manifestar por disdiadococinesia, que es la imposibilidad de hacer dos movimientos contrarios al mismo tiempo, como aplaudir y con la palma y con el dorso de la mano, o disinergia, que va a tener alteraciones en la fuerza y el tono muscular.
prácticamente el equilibrio ya y el tronco, la musculatura axial no está tan comprometida. Y esa es la principal diferencia. Entonces, aquí vamos a ver a lo que nos referimos con una marcha. I want you to try to walk Es un with paciente one que le foot hacen touching the trabajar other, just con like the trunk una does. marcha con And I'm un going to stand right by pie you delante here. del otro, marcha en tándem. Okay, I'll give you a little bit of balance, Y ahí and this ve, is going el to be very paciente difficult no for you. puede. Aumenta la base de sustentación. Es la típica marcha como de borracho. That's enough. Tremor disorder, in addition to rest tremor El and temblor. postural tremor, is intention action tremor seen with Ahí cerebellar como ven, en disease. esa mano no In this tiene ningún patient who has problema. had a Se traumatic toca la hemorrhage nariz. involving one side of his cerebellar white matter pathways, No hay he has a normal dismetría function on the ni right temblor side, intencional. but the left side shows significant dysenergia and intention tremor. This type of tremor Pero veamos contrasts, con la however, otra with the mano. postural tremor, in that both the Mire, hay un trajectory and the temblor. endpoint are abnormal. And most of this patient's dysfunction is in fact right at the end point when he tries Y to hay touch un his nose or temblor to bring his finger totally intencional down. y eso que se llama dismetría, The que puede trajectory is not apuntar a la normal, nariz. but the trajectory is not the area of maximal dysfunction. ¿Mm? This type of tremor El can also temblor be seen in multiple empeora. sclerosis and other primary cerebellar disorders. Y esto es una lesión del hemisferio cerebeloso, en este caso, el lado izquierdo. Le cuesta mucho llegar al punto. Por último, vamos a ver un síndrome que en realidad es más clínico, es el síndrome de hipertensión endocraniana. Esto se presenta cuando hay alguna masa que ocupe espacio en el cerebro, un tumor, un sangrado, que hace que aumente la presión dentro del cráneo. Sabemos que el cráneo es un tejido no expandible, es una cavidad cerrada y no se puede expandir. Entonces, si hay una masa que ocupa espacio, va a desplazar a las otras estructuras cerebrales, como es el cerebro, el líquido cefalorraquídeo y obviamente primero la sangre, el contenido hemático. Entonces, el síndrome de hipertensión endocraniana se caracteriza por la presencia de cefalea, generalmente de toda la cabeza holocraneana o frontal, parietal, occipital, vómitos casi en gatillo, si el paciente está sentado y de repente vomita o se levanta de la cama y vomita, y característicamente va a haber este edema de papila en el ojo, es decir, la presión dentro del cráneo se transmite a través del nervio óptico y se ve todo el nervio óptico hinchado, borrado, edematizado. Y eso es lo que se ve con un estudio de fondo de ojo. Este síndrome de hipertensión endocraniana es una emergencia médica porque en cualquier momento esta estructura, esta masa dentro del cerebro puede desplazar a otras estructuras cerebrales y producir que no reciban suficiente irrigación, haya isquemia cerebral y además producir desplazamientos que se llaman herniaciones de partes del cerebro, y la más terrible sería que se hernie a través del bulbo al área del control de la respiración, de la frecuencia cardíaca y que produzca un paro, porque el cerebro con tanta presión ha sido empujado hacia abajo y genera esta compresión. Entonces el síndrome de hipertensión endocraniana es una emergencia médica.